Muy buenas tardes, ya estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy martes y la lección es Colosenses, la lección 405. Lección 405 y pues les recomiendo que tengan ahí a la mano para apuntar las citas bíblicas porque son varias las que vamos a tener, entonces es necesario para que ustedes lo puedan revisar más tarde y poder corroborar cada una de estas citas con más calma. Recuerde que lo más importante en este momento es la condición espiritual y esta se soluciona confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad confiese su pecado y luego regresamos a nuestro estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos en esta tarde. Es un privilegio y es una oportunidad nueva que tú nos das, Señor, de poder estar en contacto con tu palabra. Gracias por los recursos que nos provees, Señor, ellos sobrenaturales para poder tener acceso, comprensión y bueno, nuestra voluntad al final de cuentas decidir si lo creemos para que sea esto guardado en nuestra alma. Ponemos en tus manos a los que nos escuchan, Señor, las familias, a los hermanos, hermanas que tienen la disciplina y la constancia, Señor, de seguir estudiando tu palabra, aún bajo cualquier circunstancia adversa en la cual podamos estar viviendo. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces recuerden que la lección está basada en Colosenses capítulo 4, el versículo 2, es en el que estamos estudiando ya durante las últimas semanas. Y dice así: perseverad, entréguense en la oración, velando en ella, o sea, alertas, con acción de gracias. Y esto nos ha llevado a estar estudiando dos temas muy importantes, y uno es la doctrina de la gratitud, que el día de hoy trataremos de terminar. De cualquier manera, recuerden que tienen que tener a la mano los diagramas, porque a veces nos vamos a ellos para poder tener acceso a alguna información visual para que sea más clara esta. Y hoy día vamos a tener acceso al diagrama número 1 para que lo tengan ahí ustedes por favor a la mano y puedan seguir la secuencia del estudio que estamos mencionando en este contexto. Entonces, doctrina de la gratitud o del agradecimiento. Hemos dicho ya por varias semanas, y es un concepto que queremos que vaya poco a poquito grabándose, es la gratitud. Acción de gracias, que es un tema que estamos estudiando a la par con la doctrina de acción de gracias y la doctrina de gratitud o agradecimiento. Pareciera lo mismo, pero estamos diferenciando para que entendamos que este concepto de gratitud tiene que ver con una forma de medir el crecimiento espiritual. Así que esto de decir medidor de gratitud, que es un diagrama que estamos haciendo, que va a ser el número 22, todavía no lo tiene la gente, a partir del domingo ya lo van a poder tener. Y los que gustan que se los enviemos, pues lo vamos a estar enviando en las próximas semanas cuando lo requieran. Pero sí es importante, entonces diagrama número 1 y diagrama 22, que como repito apenas lo estamos compartiendo, serán los que estaremos utilizando para poder entender más este concepto de medidor. Y como su nombre lo indica, pues un medidor es una forma de estar midiendo, en términos de aparato es un aparato para medir, pero en este caso diríamos que es la forma de poder medir este crecimiento espiritual, progreso en la vida espiritual, progreso en la espiritualidad en el alma. Este progreso espiritual está basado en el consistente uso de las habilidades espirituales. Y si recordamos que las habilidades espirituales son la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios y la construcción de los solucionadores, esa va a ser nuestra protección, esa va a ser nuestra defensa, nuestro muro de defensa contra la adversidad y contra la prosperidad que no viene de Dios. Entonces, el resultado de este medidor que vaya desarrollándose, creciendo progresivamente, nos va a dar a conocer qué es el desarrollo de los solucionadores que estamos haciendo en nuestra vida. Por eso les voy a mostrar un diagrama, ojalá lo puedan apreciar ahí en casa. Como repito, van a poder tener acceso más adelante. Este diagrama lo pusimos ahí adentro como un medidor y ese medidor comienza por el número 1, que es el rebote, es decir, la confesión del pecado. Cada solucionador que va aumentando es como si fuera esa aguja del medidor aumentando.
conforme los solucionadores se van incrementando, va aumentando la gratitud. Por eso le llamamos medidor de gratitud. El aumento de gratitud, la única forma de poder llevarla a cabo es crecimiento espiritual, o sea, por medio del estudio de la palabra de Dios, concentración en Cristo, es cuando va a llegar al máximo, al tope de ese medidor de gratitud. En Santiago, esto lo vimos la semana pasada, pero ojalá y quede más inculcado este concepto. En la carta a Santiago, capítulo 1, Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, dice así, Santiago 1, 22 al 25 dice: sed hacedores de palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, olvida qué clase de persona es. Esto es cuando salimos y caemos en la naturaleza de pecado. Pero el que mira atentamente, fíjese muy bien el concepto, en un espejo y mirar atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, y éste será bienaventurado, feliz internamente en lo que hace. Entonces, esta cita que mencionamos en Santiago 1, 22 al 25, nos ayuda a entender que es como un espejo que nos va a servir para poder tener un autoanálisis. Nosotros mismos, no es alguien más que viene a decirnos cuáles son nuestros errores o nuestras dificultades o nuestros problemas o cómo solucionarlos, sino que tú mismo, al verte como en un espejo, tú identificas en la privacidad de tu sacerdocio, identificas lo que está sucediendo, identificas lo que está fallando, y si tienes doctrina en tu alma tendrás cómo solucionar esa problemática en tu vida o cómo solucionar esas situaciones de adversidad o lo que te estés encontrando en tu vida, o cómo disfrutar también, porque está al lado contrario, la felicidad, cómo disfrutarla, cómo saborearla al máximo. Pero esto solamente si tú percibes, metabolizas, inculcas y aplicas la palabra de Dios. Esa es la única manera en que va a poder aumentar nuestro nivel de gratitud. Así que la gratitud, ¿cómo viene? Por la recepción de la doctrina bíblica en el alma, metabolizada y teniéndola disponible para funcionar. En Efesios capítulo 5, versículo 20, ya lo hemos visto varias veces en el transcurso de este estudio, pero es importante que lo recordemos, que lo inculquemos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Siempre agradecidos, siempre dando gracias. Una vez que podamos entender el poder, la virtud, lo agraciado que somos al poder citar nuestros pecados, todo esto por gracia, el resultado inevitable va a ser que venimos a tener aprecio, que tenemos agradecimiento por el perdón de nuestros pecados y con el resultado de restaurar nuestra comunión con Dios, y eso nos produce en nuestra vida agradecimiento. Gracias a Dios, gracias por la oportunidad que aún siendo yo tan complicado, tan mentiroso, tan frágil, tan débil, Dios me da la oportunidad de regresar a comunión confesando nuestro pecado, como dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que nuestro agradecimiento está íntimamente relacionado con los solucionadores de problemas. Y ahorita vamos a dar una pequeña, sí, un viajecito muy superficial, pero sí inculcando algunos puntos importantes con respecto a los solucionadores de problemas. Vuelvo a repetir, este diagrama número 21, este diagrama que tenemos aquí, nos ayuda a ver cómo este medidor se basa en los solucionadores para darnos cuenta cómo va desarrollándose ese crecimiento espiritual, cómo se va desarrollando esa forma de inculcar doctrina en el alma, y va a redituar en agradecimiento. Ahora, cada uno de estos pasos, y por eso me gustó ese diagrama que tenemos, porque lo va marcando desde el 0 hasta el 4000 de presión, vamos a decirlo como está en el medidor que pusimos. Ese es cómo va aumentando el solucionador y va aumentando la capacidad, y va aumentando la capacidad. Comenzamos con el número 1. En el diagrama número 1,
está el primer paso. Los primeros, vamos a decirle ahí, los primeros 500 niveles de presión en el medidor. ¿Y cuál es esto? Confiesa tu pecado, es decir, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? Mediante el expresar nuestros pecados, comunicar, decir, traer a la luz nuestros pecados, que es lo que significa homologeo, confesar, mencionar, enumerar, decir nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es importante regresar a comunión. Sin estar en comunión no podemos ni siquiera entender quién es Dios, mucho menos estar agradecidos con Dios. Entonces, he aquí la importancia de la llenura del Espíritu Santo, que es el primer paso. Por eso ahí dice rebote o citar nuestros pecados, para que podamos estar en la llenura del Espíritu Santo. Al estar en la llenura del Espíritu Santo, entonces podremos pasar al siguiente nivel, en el medidor, vamos a decirlo porque estamos usando ese término, que es el descanso en la fe. Este descanso en la fe es el resultado de ir adquiriendo mayor capacidad, y esta capacidad nos va a redituar que descansemos y apreciemos el hecho de lo que ha hecho Dios para que nosotros podamos estar en esa posición. Eso es descanso en la fe, descanso en sus promesas, descanso en sus mandatos, descanso en la revelación que Dios tiene para nosotros, de poder decirnos toda la información para que nosotros estemos descansados. Entonces, descanso en la fe es esa mayor capacidad, ir creciendo, desarrollando por medio del crecimiento espiritual todo lo que Dios ha hecho y lo podamos apreciar. Ese es el siguiente nivel, pero hay más niveles, sí, claro, y está el siguiente, que es orientación a la gracia. Dijimos que gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las bases de la cruz. No lo puedo adquirir, no lo puedo comprar, no lo puedo lograr con mis esfuerzos, es un regalo de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a orientarnos a este concepto, Dios permite que en medio de su plan esto sea una constante, el agradecimiento por la gracia de Dios recibida en nuestras vidas, sin merecerla, sin ganarla, porque es un regalo de Dios. Por eso es tan importante que entendamos que es gracia. Y esta palabra es difícil de entender porque estamos en un mundo donde todo se compra, en donde todo no es gratuito, todo hay que hacer algo por ello, y por eso estamos a veces con esa sensación de que tenemos que hacer algo por ello. Lo haremos como resultado del agradecimiento, pero no como una manera de pagar ni una manera de estar a cuentas, porque esto es imposible, esto es gracia, no lo merecemos, nunca podemos hacer nada para ganarlo. Entonces es un regalo de Dios, y esto es muy importante en la vida del cristiano, poder alcanzar esa orientación a la gracia. Y luego sigue el siguiente nivel, que tiene que ver con orientación a la doctrina. Esta orientación a la doctrina es donde Dios va proveyendo por este crecimiento más y más capacidad para dar gracias, hasta que es tan grande esa capacidad en donde Dios compartirá con nosotros su felicidad. Pero este es un proceso, este es algo en que vamos creciendo, y ese proceso en orientación a la doctrina es un proceso que tiene que ver mucho con nuestra libre voluntad, porque ahora ya tenemos descanso en la fe por el conocimiento de doctrina, nos estamos orientando a la gracia de Dios, pero ahora tenemos que aplicarlo, y es donde nos orientamos a la doctrina. O sea, donde tú, cuando tienes que tomar una decisión, en lugar de estar en tu emoción o en tu racionalismo, estás basándote en lo que tienes en la palabra de Dios en tu alma, y comienzas a aplicar esa información en tu vida diaria. Tenemos adelante entonces orientación a la doctrina, y luego sigue sentido personal de destino. Es donde el creyente ya está orientado a ciertos objetivos, a ciertos propósitos que Dios tiene para su vida. Ya los identifica, ya no es tan difícil para él pensar cuál es el plan de Dios para mi vida, porque ahora, al sentido personal de destino, ¿se acuerdan que usamos una palabra para ayudarnos a entender este concepto? Autoestimación espiritual. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Este es un proceso de crecimiento espiritual en donde ahora tú entiendes quién eres para Dios, pero qué es Dios para ti. Y es donde comienza a funcionar el siguiente nivel, que es amor personal por Dios Padre. Y aquí es donde comienza a haber motivación.
¿sí? Aumenta nuestra motivación a nuestro agradecimiento. ¿Por qué? Porque entendemos cuál es el amor personal que Dios tiene. Amor personal por Dios Padre, y esto lo podamos hacer. El amor de Dios para llevarnos a nosotros al amor por Dios. Entender el amor de Dios para llegar a comprender cuál debe ser nuestro amor por Dios. Y aquí es donde trabajamos en el amor personal por Dios. Recuerde que hay diferencia entre el amor personal y el amor impersonal. El amor impersonal se basa en las características del sujeto, el amor personal en el objeto. ¿Por qué somos hermosos? ¿Por qué somos agradables? Pues porque tenemos la rectitud de Dios imputada en nosotros. Por eso es lo que Él ve en nosotros. Por eso viene la frase que dice que nos ve blancos como la nieve. ¿Por qué? Porque tenemos su rectitud. Está imputada en nosotros su rectitud. Entonces, ¿Él que ve en nosotros? Su rectitud, perfección. Y es por eso que somos agradables, y el amor personal por Dios. Amor personal por Dios Padre, que nos lleva a amor impersonal por el género humano. Un concepto difícil de entender, sí es muy difícil, porque estamos acostumbrados a que si alguien me hace algo, pues me las va a pagar, o no le vuelvo a hablar, o el día de mañana viene la venganza, o a ver qué. No, este es amor impersonal. Amor impersonal es: no tengo nada contra esa persona, no le deseo ningún mal. A lo mejor no somos amigos, a lo mejor nunca más vamos a volver a hablar, pero yo no tengo ningún problema con esa persona, no le deseo ningún mal. Ese es amor impersonal. Es el mismo amor que Dios tenía por nosotros antes de ser sus hijos, cuando éramos solamente criaturas y no teníamos un Padre celestial como es nuestro Padre celestial Dios. Entonces estábamos a la buena de Dios, y Dios nos amaba con amor impersonal. Se transformó ese amor impersonal en amor personal en el momento en que venimos a ser sus hijos. ¿Por qué? Porque imputa en nosotros su rectitud. Entonces, amor impersonal por el género humano. Eso también nos va a ayudar muchísimo en las relaciones interpersonales a cualquier nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de vecinos, a nivel de iglesia, a cualquier nivel. ¿Por qué? Porque ese amor impersonal nos da la capacidad de no tener odio, rencor contra alguien, venganza o deseos de venganza contra alguien. Y esto nos permite dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios porque no tenemos algo contra alguien, no tenemos odio en el corazón, y eso nos permite tranquilizarnos. Debemos sentirnos agradecidos, no importando el trato que las personas o las situaciones nos den. Ese es amor impersonal. Ahora, el siguiente nivel, que ya estamos hablando de las grandes ligas o el grande nivel en el medidor, es compartir la felicidad de Dios, porque Dios provee intensa felicidad, pero necesitamos tener capacidad. De eso es el proceso de crecimiento espiritual. Y esto se va a redituar en agradecimiento, en tranquilidad, bajo cualquiera que sea la circunstancia en que estemos viviendo. Eso es paz y tranquilidad a nuestros corazones. Entonces, llegamos al punto máximo, al punto de máxima presión en este medidor. ¿Cuál es? Concentración en la persona de Jesucristo, o ocupación con Cristo. Como usted le quiera llamar, está correcto. Que en nuestro medidor, si ustedes se fijan, pues es el último. Es ocupación con Cristo o concentración en la persona de Jesucristo, que es el máximo en la actitud mental de agradecimiento. Es una expresión abierta de gratitud. Todo momento, bajo cualquier circunstancia, estamos sumamente agradecidos a Dios, y lo estamos expresando, lo estamos diciendo, se nos nota, lo estamos viviendo día tras día. Entonces, dar gracias es orientación espiritual. Y volvemos a repetir, porque cualquier persona puede decir dar gracias. Es como Dios te bendiga, gracias a Dios, gloria a Dios. Son expresiones. Y no digo que sean malas expresiones. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que saber que estamos expresando, y si es real en nuestra vida. Por eso el dar gracias, el real dar gracias, es una orientación espiritual, como en la vida espiritual, a través de una residencia, función, momentum en la vida espiritual, dentro de la esfera de poder divino, es decir, dentro de la llenura del Espíritu Santo, que es importantísimo para el cristiano. Así que dar gracias cumple con el mandato de que demos gracias. Ahora vamos a ver algunas citas. Como les mencionaba, tenemos algunas citas, y me interesa que quede muy claro este concepto de dar gracias
antes de pasar a nuestro siguiente punto en la próxima lección. Nos vamos a ir primero a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. En el 17 estamos escuchando 1 Tesalonicenses 5, el 18. Voy a orar ahora. Voy a leer el 17 donde dice orad sin cesar. Cuando dice orar sin cesar está hablando de un hábito en la oración. Proseukomai. ¿Se acuerdan? Proseukomai se traduce como oración y es cara a cara con Dios deseando lo que Él desea. Es decir, vida social con Dios, en la cual tiene diferentes aspectos la oración o la comunicación con Dios. Entre ellos nuestro agradecimiento. Y luego dice 18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad. ¿Cuál? Dar gracias. Entonces, dar gracias es un mandato. A veces nos llenamos la boca con decir, yo sí cumplo con los mandamientos o yo sí cumplo con los mandatos. No estamos hablando aquí de los 10 mandamientos, estamos hablando de los muchos mandatos que tiene la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, que es para nuestra dispensación, y en ellos dice que dar gracias en todo. Está hablando de orar como un hábito correcto, constante en nuestras vidas. Y luego dar gracias. Ahora nos vamos, ya leímos Efesios, voy a repetirlo para que lo recuerden, Efesios 5:20. Ahorita lo leímos, pero quiero que lo vuelva a escuchar, que dice, dad siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y ahí vemos el orden en cuanto a la oración. La oración es dirigida a Dios Padre por medio del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Nos vamos a 2 Corintios, capítulo 9. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 15. Dice, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 12, diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Salmo, en este salmo que es muy conocido, el Salmo 100. Salmo número 100, el versículo solamente el 4. Dice así, Salmo 104, entrad por sus atrios con acción de gracias. En la parte B de este versículo, entrad por sus puertas con acción de gracias. Así que el dar gracias es una función de la oración, es una parte importante de la oración. En Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice así, está hablando Pablo cuando se dirige a esta iglesia de Éfeso, dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. No ceso de dar gracias, insistente. Ahora nos vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Dice, damos gracias, y en el original diría, continuamos, porque está en el tiempo escrito, continuamos dando gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, dando siempre gracias o continuamente dando gracias. Ahí mismo, en Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice que vuestra conversación, esta es una carta nuevamente de Pablo al pueblo de Colosa, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona.
Cuando se hace mención a la sal, saliendo un poquito del tema, nada más para que entiendan por qué dice ahí, dando gracias sazonada como por sal. La sal, recuerden ustedes que en aquellos tiempos pues no se contaba con los medios que nosotros tenemos para conservar las cosas, los alimentos, todas estas cuestiones alimenticias o alimentarias, se tenían que conservar con sal para que pudieran durar en un clima tan extremo. Entonces, si usted se da cuenta de este punto, lo que está diciendo aquí es que nuestra conversación siempre sea con gracia, siempre. O sea, que sea algo duradero. Cuando dice sal, está hablando de algo que dure, que perdure. No sea algo momentáneo, sino algo que sea un estilo de vida. Es lo que está mencionando en este versículo. Y luego nos vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración, plática con Dios, vida social con Dios y súplica, peticiones, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué tiene que ver esa acción de gracias en las peticiones? Pues que estás agradecido con cualquiera que sea la contestación de Dios. Aquí este es un punto importante, por eso el crecimiento espiritual es tan importante, porque llega el momento en que te das cuenta que todo lo que Dios hace es perfecto. Por lo tanto, que tu oración a lo mejor no sea contestada, deberíamos decir gracias porque eso es lo mejor. A lo mejor es contestada, gracias porque eso es lo mejor. A lo mejor medio contestada, pues gracias porque eso es lo mejor para mi vida. O sea, Dios siempre va a proveer lo mejor. Por lo tanto, está diciendo aquí con acción de gracia, o sea, con agradecimiento cualquiera que sea la contestación, si la hay y si no la hay, gracias a Dios de cualquier manera. Y finalizo con un punto que a veces es controversial, pero quiero que desde el principio usted lo oriente hacia donde lo quiero conducir. Mire, muy bien. Segunda a los Corintios, es la carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a ver los versículos 7 al 12. 7 al 12. Pero ponga en su mente que al leer estos versículos no estamos hablando de la ofrenda que usted lleva a la iglesia. O sea, incluye a la ofrenda que usted lleva a la iglesia, pero este de ofrenda es más amplio que simplemente pensar en nuestro dinero que llevamos el domingo para ofrendar. Esto tiene que ver con el dar. Entonces, enfocándonos en ese punto para que no piense que estoy conduciéndolo a la ofrenda del domingo, que lo incluye, pero esto es más amplio que simplemente eso. Entonces, fíjese lo que dice. Cada uno dé como propuso en su corazón, vuelvo a repetir, amplíelo a todo lo que tenga que ver con dar. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Todo lo que nosotros demos. Y Dios puede hacer, Dios es capaz, que toda gracia logística, abunde para nosotros. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, producción divina. Y como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra rectitud. Serán enriquecidos en todo para toda liberalidad o libertad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, por ser generosos. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. Fíjese cómo es completo este punto. O sea, en pocas palabras y una síntesis significa, el dar causa dar gracias a Dios. La oportunidad que Dios nos brinda de poder dar, y por eso vuelvo a repetir, incluye todo lo que tenga que ver con dar, incluyendo nuestras ofrendas a la iglesia local. Todo lo que tenga que ver con dar nos permite a nosotros disfrutar esto y dar gracias a Dios.
por la oportunidad que tenemos de dar. Por eso yo siempre digo, y vuelvo a repetir, porque es correcto, esta oportunidad de dar es una forma de conmemorar. Estás conmemorando lo que tú ya tienes en tu alma. La doctrina que tienes en tu alma te permite llegar a esa posición de dar. No solamente estar esperando que me den, sino yo tengo la oportunidad de dar. Y esto lo vemos muy claramente donde no importa nuestro estatus económico, nuestra posición social, nuestro nivel de trabajo que tenemos, no importa nada, siempre tenemos la oportunidad de dar. Y si tú das, vas a tener una reacción en tu alma de agradecimiento a Dios por la oportunidad de dar. Y continuamos la próxima semana con este tema que es muy importante y tenemos que terminarlo para la próxima lección. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos permite tener esa confianza, esa seguridad, ese cimiento sólido que nos permite, Señor, tomar decisiones correctas en nuestra vida. Y una de ellas es el de dar, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos brindas de conocerla y de darte las gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das. A la par de darte gracias, Señor, por nuestra salvación, darte gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas, la transformación que estás haciendo en nuestras vidas, la protección a nuestros seres queridos, la protección a nuestras personas, la protección a nuestra iglesia y bueno, es innumerable, Señor. Tantos puntos importantes de agradecimiento por los cuales tenemos que estar felices, contentos, Señor, y una forma de expresarlos por nuestra acción de gracias, Señor. Gracias, te damos gracias por este tiempo y si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pasen buenas tardes y continuamos el día de mañana, ahora con la lección de Primera de Juan, así que les invitamos a que nos acompañen. Que pasen buenas tardes.